Dios les bendiga, niños y niñas. Un saludo muy especial para todos ustedes. Feliz de estar aquí una vez más para que compartamos de la palabra de Dios con un tema muy importante que estaremos viendo este mes, que es la historia de Jesús. Y el tema de hoy es el nacimiento de Jesús. Espero que todos estén muy interesados en conocer cómo fue el nacimiento de Jesús. Pero antes de hablarles cómo fue el nacimiento de Jesús, quiero hablarles de una promesa que se le llama la promesa mesiánica. ¿Y cuál y en qué consiste esa promesa mesiánica? Resulta que es una promesa que Dios mismo hizo, que enviaría al Mesías aquí a la tierra para salvar al mundo. La Biblia se divide en dos partes, en Nuevo y el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos la historia del nacimiento de Jesús, que es el cumplimiento de esta promesa. Y en el Antiguo Testamento encontramos la promesa de Dios sobre el nacimiento de Jesús. O sea que la promesa mesiánica es esa promesa de que vendría un Salvador, de que nacería Jesús, que sería el que salvaría al mundo de sus pecados. Entonces, ¿en qué consiste la promesa mesiánica? En que Dios enviaría el Mesías aquí en la tierra, o sea, al Salvador o al enviado por Dios aquí a la tierra para salvar al mundo. Resulta que hay un hombre que lo profetizó y fue el profeta Isaías. Entonces, niños, el profeta Isaías era un hombre inspirado por Dios. Y resulta que este profeta profetizó el nacimiento del Mesías. Y dice por allí en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y eso significa, Emmanuel significa Dios con nosotros, significa Padre eterno, Dios fuerte. Todo esto significa Emmanuel. O sea que esta promesa consistía en que el Salvador venía a la tierra a salvar al mundo. Ahora sí vamos a conocer un poco de cómo fue la historia del nacimiento de Jesús. Y voy a invitar a Juanita la ranita para que nos cuente cómo fue la historia del nacimiento de Jesús. Niños y niñas, Dios les bendiga a todos. Estoy muy contenta de estar en esta tarde con ustedes para que aprendamos juntos de la palabra del Señor. Voy a hablarles un poquito sobre, adivinen sobre qué, niños. ¿Quién quiere adivinar cuál es el tema de hoy? Sobre ¿quién me dice? El nacimiento de Jesús. Y les voy a contar cómo fue el nacimiento de Jesús. Y dice así, apareció el ángel Gabriel a María para decirle que ella había de concebir un hijo, que ella había sido escogida para que de ella naciera el Salvador. Resulta que María era una mujer pura, de corazón limpio, que le agradaba a Dios. Y entonces, por ser pura y de corazón limpio, Dios la escogió para que de ella naciera el Salvador. Entonces el ángel Gabriel le dijo, porque he aquí concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y adivinen qué pasó, niños. María se asustó y se preocupó mucho por lo que le dijo el ángel, pues ella aún no estaba casada. Pero dijo, he aquí a tu sierva, hágase como tu Señor mande. Y resulta que José, quien amaba mucho a María, estaba muy preocupado y un poquito triste porque María estaba en embarazo y él aún no la había tomado por esposa. Pero entonces dice la palabra del Señor que se le apareció el ángel a José y le dijo, no temas, José, puedes tomar a María como esposa
porque de lo que ella es, engendrado del Espíritu Santo es. Y dará, y le dijo, y María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a sus pueblos de sus pecados. Entonces José comprendió que María había sido un instrumento escogido por Dios para que a través de ella naciera el Salvador, que se llamaría Jesús, que traducido es Dios con nosotros. Y dice la palabra del Señor que aconteció en esos días que el emperador de Roma mandó hacer un censo para saber cuánta gente vivía en Roma. Y dice que todos debían ir al lugar donde era su familia, a su lugar de origen. Y entonces María, embarazada, y José se fueron a la ciudad de Belén para que pudieran ser censados. Estando en Belén, se llegó la hora de que María debía de tener a su hijo. Y por más que buscaron y buscaron un lugar donde hospedarse, en donde dormir, donde quedarse, no encontraron. Y María estaba a punto de dar a luz. Y dice la palabra de Dios que buscaron y buscaron, pero lo único que encontraron fue un lugar donde cuidaban los animales que se llamaba un pesebre. Y allí habitaban los animales de toda la ciudad y los alimentaban, y ese fue el lugar donde nació Jesús, que era el Rey Salvador. Entonces dice la palabra del Señor que Jesús nació en un lugar donde se alimentaban los animales, en un pesebre. ¿Saben, niños? Jesús no nació en una cuna hermosa como en la que tú naciste o en una cama. Jesús nació en un lugar donde alimentaban los animalitos y se les llamaba pesebre. Y cuenta la historia en ese tiempo que por allí estaban los pastores. Y dice que un ángel se le apareció a los pastores y les dijo, les traigo una buena noticia. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. Y dice que de pronto muchos ángeles aparecieron en el cielo cantando y alabando a Dios. Los pastores alegres se fueron a ver el niño que había nacido y hablaron con José y María y les contó lo que el ángel les había dicho. Ese mismo día también vinieron del oriente unos reyes magos diciendo, ¿de dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y estaban buscando, dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Y dicen que fueron guiados por la estrella y llegaron donde había nacido Jesús, y allí estaba María y José con el niño. Y dice, niños, ¿sabe qué hicieron los reyes magos? Dice que adoraron al niño y le brindaron regalos. Y adivine qué le dieron. Le dieron incienso, mirra y oro. ¿Y saben qué significaba esto? Al regalarle estas cosas, que lo estaban reconociendo como rey, porque esos regalos eran solo dados a los reyes. Y dice que oyendo el rey Herodes que había nacido aquel niño y que le llamaban el rey, se preocupó porque no quería que se levantara otro rey y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Pero el ángel habló a Josué en la noche para que llevara al niño y a María a Egipto hasta que el Señor se lo dijera que podían salir de allí. Y allí fue José, María y el niño Jesús y habitaron hasta que el rey Herodes murió y pudieron salir de este lugar. Niños, así fue la historia del nacimiento de Jesús. Si quieren conocer más de la historia de Jesús, los invitamos a nuestra próxima clase. Dios les bendiga. No olvidemos que Jesús, el nacimiento de Jesús, fue el cumplimiento
a una promesa que Dios hizo, y esa promesa se cumplió cuando Jesús nació, y Jesús era el Salvador del mundo. Y no olvidemos que María fue una mujer que Dios escogió como instrumento porque era pura y tenía un corazón limpio. Dios les bendiga.